¿Sabía que hay iglesias que no solo desvían, sino que condenan el alma? Jesús advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta advertencia no es simbólica, es un llamado urgente a discernir. Hoy profundizaremos en 3 tipos de iglesias que, lejos de acercarte a Dios, pueden llevarte directamente a la ruina espiritual. Revelaremos cómo operan, por qué son peligrosas y qué señales no puedes ignorar. Te mostraremos cómo identificarlas y cómo proteger tu fe de doctrinas corruptas que parecen piadosas, pero están vacías de verdad. Esta enseñanza no es solo para informar, es para alertar y despertar tu espíritu. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y evitar caer en una trampa disfrazada de santidad? En los tiempos en que la verdad escasea y el ruido religioso lo invade todo, se vuelve urgente volver a mirar aquello que muchos prefieren ignorar. Porque no todo lo que se nombra en el nombre de Dios proviene realmente de Él. No toda iglesia, por estar llena de gente, está llena del Espíritu Santo. No todo altar es sagrado. Y no todo líder espiritual es guiado por el cielo. Hay lugares donde Cristo ya no habita, aunque su nombre siga figurando en la entrada. Lugares que empezaron bien, pero se corrompieron cuando el ego se sentó en el trono que solo le pertenece a Dios. Jesús fue claro cuando advirtió en Mateo 24:11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta profecía no es futura, es actual, es real. Y es urgente que abras los ojos, porque podrías estar caminando directo hacia la perdición, creyendo que vas rumbo a la gloria. Uno de los mayores peligros espirituales de estos tiempos se esconde en la exaltación del hombre dentro del templo. Cuando el liderazgo se convierte en espectáculo, cuando el púlpito se transforma en un escenario de culto personal y cuando el mensaje gira más en torno al predicador que al Cordero, la iglesia deja de ser casa de Dios para convertirse en un centro de autoidolatría. No fue casualidad que en el libro de Hechos Herodes fuera castigado tan severamente por aceptar la adoración del pueblo que lo aclamaba como a un dios. Y al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hechos 12:23. Este castigo no fue solo físico, fue una advertencia para todos los tiempos. Nadie puede ocupar el lugar de Dios sin consecuencias eternas. Muchas iglesias comenzaron con fuego genuino, con hambre de justicia, con entrega total. Pero con el tiempo el corazón del hombre, siempre inclinado a la vanagloria, se deslizó silenciosamente hasta colocarse en el centro de todo. Las decisiones comenzaron a girar en torno a una persona. Las enseñanzas dejaron de tener como prioridad la palabra de Dios y comenzaron a reflejar los deseos, ideas y ambiciones de quien ocupa el púlpito. Ya no se predica para transformar, sino para impresionar. Ya no se ora para buscar dirección divina, sino para que los planes humanos sean bendecidos. Poco a poco, el espíritu se entristece, se apaga y finalmente se retira. Pero el sistema religioso continúa, vacío, muerto, sin presencia, pero lleno de estructura y marketing. Es doloroso admitirlo, pero hay templos donde ya no habita Dios, donde la atmósfera no es de santidad, sino de idolatría. Y esa idolatría ya no se manifiesta a través de estatuas, sino de hombres endiosados. Predicadores que no permiten ser corregidos, que no aceptan consejo, que manipulan textos bíblicos para justificar sus abusos, que se rodean de aduladores y que levantan muros invisibles de control, temor y sometimiento. En estas iglesias, el mensaje central ya no es Cristo crucificado, sino el ministerio del ungido. El enfoque ya no es la salvación del alma,
sino la expansión de la imagen del líder. La gloria ya no es para Dios, sino para el hombre. Y cada culto se convierte en un desfile de ego, donde la humildad del siervo ha sido reemplazada por la arrogancia del ídolo. Isaías 42:8 nos recuerda con firmeza: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando alguien comienza a robar la gloria que solo pertenece a Dios, el juicio no tarda en llegar. Puede no ser visible al principio, puede camuflarse entre aplausos, entre edificios majestuosos y entre multitudes engañadas. Pero tarde o temprano, Dios expone lo oculto. Y aquellos que construyeron imperios sobre la base de su propio nombre, verán cómo todo se derrumba, porque lo que no fue edificado sobre la roca cae. Jesús no vino a levantar plataformas personales, vino a servir, vino a entregar su vida, vino a lavar pies y enseñó con su ejemplo que el mayor entre nosotros debía ser el más humilde. Sin embargo, en muchas iglesias la imagen del siervo ha sido reemplazada por la de celebridad espiritual. Se exige reverencia al hombre más que al Dios que lo llamó. Se utilizan títulos como instrumentos de manipulación. Se adoctrina a los fieles para que vean al líder como el único canal legítimo entre ellos y Dios. Esta distorsión es peligrosa porque desvía el corazón del creyente de su relación directa con el Padre y lo esclaviza espiritualmente a una figura humana. Es exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando pidió un rey, rechazando el gobierno de Dios. Y aunque Dios les concedió su deseo, las consecuencias fueron desastrosas. El Señor dijo a Samuel, en 1 Samuel 8:7, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Cuando una iglesia comienza a levantar un nombre más alto que el de Jesús, cuando las decisiones ministeriales se ajustan a la comodidad y los caprichos de un hombre y no al consejo de Dios, cuando el púlpito se convierte en una plataforma para alimentar el ego, en lugar de quebrantar corazones, estamos frente a una trampa mortal disfrazada de templo. Y lo más triste es que muchos no se dan cuenta, porque el ambiente parece espiritual, porque hay música, hay palabras bíblicas, hay movimiento, pero no hay presencia, no hay santidad, no hay temor de Dios. La palabra nos advierte que en los últimos tiempos el engaño sería tan sutil que incluso los escogidos podrían ser arrastrados. Mateo 24:24 declara: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es por eso que debes estar alerta. No te dejes llevar por la emoción del momento ni por la apariencia de éxito. Evalúa los frutos. Observa si el carácter de Cristo está presente. Pregúntate si en ese lugar se promueve una vida de santidad o una dependencia enfermiza hacia el hombre. Porque si la figura central de cada reunión no es Jesucristo, entonces ese altar no es santo, es un escenario de idolatría. Y no olvides lo que ocurrió con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Aunque eran sacerdotes, aunque servían en el tabernáculo, aunque ofrecieron fuego, lo hicieron a su manera y no conforme al mandato de Dios. Entonces salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Y murieron delante de Jehová. Levítico 10:2. Esto nos enseña que no basta con parecer espiritual, no basta con estar dentro del templo. Si el corazón está contaminado de orgullo, si la intención es carnal, si el servicio busca reconocimiento más que obediencia, el resultado será juicio, porque Dios no comparte su gloria, y menos con aquellos que usan su nombre para exaltar el propio. En nuestros días muchos líderes han comenzado bien,
Pero la fama, la admiración y la influencia los han desviado. Comenzaron como siervos y terminaron como celebridades. Comenzaron predicando la cruz y terminaron construyendo imperios. Y tristemente sus iglesias se han transformado en reflejos de su ego. Se confunde lealtad con idolatría. Se sustituye la dirección del espíritu por estrategias humanas. Se prioriza el crecimiento numérico sobre la madurez espiritual. Y mientras tanto las ovejas se pierden, pensando que están siguiendo al pastor cuando en realidad están siendo arrastradas por un lobo disfrazado. Dios no necesita estrellas, necesita siervos. No busca oradores brillantes, busca corazones contritos. No se deleita en multitudes que aplauden, sino en almas que se rinden. Pero cuando el hombre toma el lugar de Dios en el altar, el espíritu se retira. Y lo que queda es religión vacía, ritual repetido, pero sin vida, sin poder, sin transformación. La Biblia nos da una imagen poderosa en Apocalipsis 2, 4 a 5, cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero representa la presencia, la luz de Dios en medio de su pueblo. Cuando el centro ya no es el amor por Cristo, cuando la motivación deja de ser la obediencia, ese candelero es removido. Y aunque las reuniones sigan, ya no hay luz, solo hay apariencia. No entres en esa iglesia donde el hombre ha reemplazado a Cristo. No pongas tu fe en un líder más que en el Salvador. No permitas que el carisma te engañe. Examina el mensaje, mira el fruto. Pregunta al Espíritu Santo, porque seguir al hombre en lugar de seguir a Cristo puede costarte más que una decepción. Puede costarte la eternidad. Y Dios no desea eso para ti. Él te llama hoy a despertar, a discernir, a buscarle con un corazón puro. A no conformarte con lo que impresiona los ojos, sino a anhelar lo que transforma el alma. Porque solo en la presencia de Dios hay vida, hay verdad, hay salvación. Y si alguna vez has estado en una iglesia donde viste estas señales, no te sientas condenado. Dios no te muestra la verdad para acusarte, sino para liberarte. Su misericordia es nueva cada mañana. Hoy es el día para volver a Él, para dejar la idolatría religiosa y abrazar de nuevo la cruz, para dejar de seguir hombres y volver a seguir al Cordero, porque solo Él es digno, solo Él es santo, solo Él puede salvar. ¿Puedes sentirlo? Dios te está llamando, no para que abandones la iglesia, sino para que busques la verdadera, aquella donde Cristo es exaltado, donde la palabra es predicada con temor, donde el liderazgo sirve en humildad, donde el Espíritu Santo guía cada paso. Esa es la iglesia que transforma, esa es la iglesia que salva, esa es la iglesia que permanece y esa es la iglesia que te está esperando. ¿Estás listo para dejar atrás la imitación y buscar la verdad? Porque lo que viene en las siguientes partes revelará aún más. Esto apenas comienza. Cuando la verdad comienza a diluirse y la palabra es ajustada al gusto del oyente, la iglesia deja de ser un lugar de confrontación con el pecado para convertirse en un refugio cómodo, donde la carne puede crecer sin ser incomodada. Jesús no vino a acomodar el alma humana, vino a transformarla. Y esa transformación comienza por la cruz, por el quebrantamiento, por el arrepentimiento genuino. Sin embargo, hay iglesias donde la cruz ya no se predica con claridad, donde el mensaje del Evangelio ha sido reemplazado por frases motivacionales, enseñanzas vacías de santidad y promesas sin condiciones. Pablo lo advirtió con firmeza en su carta a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 1 Timoteo 4, 3, 4. Ese tiempo ya llegó. Y muchas iglesias están cumpliendo esta profecía palabra por palabra. Una de las formas más sutiles de engaño espiritual en la actualidad se manifiesta en templos donde todo suena bien, todo luce espiritual, pero la esencia de la santidad ha sido eliminada. Se habla de gracia, pero sin arrepentimiento. Se habla de amor, pero sin obediencia. Se habla de bendición, pero sin cruz. Este tipo de enseñanza crea creyentes frágiles que piensan que seguir a Cristo es un camino de comodidad y aprobación, cuando en realidad es una vida de entrega, renuncia y consagración. Jesús no prometió una fe sin precio. Dijo claramente: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 38. Este mensaje ha sido sistemáticamente borrado de muchos púlpitos. Y en su lugar se ha instalado un evangelio atractivo, aceptable, popular, pero absolutamente falso. El problema no está en hablar del amor de Dios. El problema está en predicarlo sin justicia, sin juicio, sin verdad. El amor verdadero corrige. El amor de Dios transforma al pecador, no lo consuela en su pecado. Pero en muchas iglesias se ha cultivado una cultura donde toda forma de confrontación se interpreta como juicio humano, donde decir la verdad bíblica es catalogado como falta de gracia. Y así poco a poco el mensaje se adapta al gusto de la audiencia. Se filtra por el miedo a perder miembros. Se edita para evitar ofensas, hasta que ya no queda evangelio, solo una imitación. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías tuvo que enfrentar una generación que prefería escuchar palabras suaves en lugar del llamado al arrepentimiento. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Y qué haréis al final? Jeremías 5:31. Este lamento de Dios sigue siendo actual, porque hay iglesias que se han transformado en eco del deseo humano, en vez de ser trompeta de la voluntad divina. Y el peligro no es solo el engaño momentáneo. El verdadero riesgo es que muchas almas están siendo conducidas a una eternidad separada de Dios, creyendo que están seguras porque nadie les dijo la verdad. La doctrina ligera produce una fe sin raíces, una fe que se quiebra ante la primera prueba, que duda cuando no recibe lo que esperaba, que abandona cuando Dios no actúa como se anticipaba. Esto ocurre porque nunca se enseñó que la fe verdadera implica rendición total, porque nunca se predicó que el seguir a Cristo es negarse a uno mismo, porque se ocultó que el camino angosto, aunque difícil, es el único que lleva a la vida. Jesús no fue ambiguo al respecto. En Mateo 7, 13 a 14 declaró: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta enseñanza ha sido sistemáticamente silenciada por iglesias que solo proclaman puertas anchas y caminos cómodos. Pero no existe salvación sin santidad, no existe nueva vida sin arrepentimiento, no existe gracia sin la cruz. Toda iglesia que predica un evangelio sin exigencias, sin convicción de pecado, sin llamado a la transformación, está promoviendo una fe hueca que no salva. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, fue contundente cuando afirmó: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Este otro evangelio no es necesariamente opuesto en apariencia, pero es opuesto en esencia,
porque mantiene el nombre de Cristo, pero le niega su señorío. Cita las Escrituras, pero ignora sus demandas. Menciona el cielo, pero omite el infierno. Es un mensaje a media. Y un mensaje a medias es una mentira entera. La doctrina ligera no solo debilita la fe personal, también contamina a toda una generación. Porque al promover una gracia sin compromiso se elimina la reverencia hacia Dios, se trivializa su santidad, se desdibuja su justicia, y cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el freno al pecado. En estas iglesias el pecado no se denuncia, se tolera. El adulterio, la codicia, la mentira y la rebeldía se esconden detrás de un manto de permisividad espiritual que no confronta ni transforma. Y así como el pueblo de Israel se desvió cuando no hubo enseñanza firme, hoy también muchas congregaciones caminan en oscuridad mientras creen estar en luz. En Hebreos 12:14 leemos: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta advertencia es clara: no hay salvación sin santidad. Y la santidad no es un sentimiento, es una vida apartada, rendida, dirigida por el Espíritu. Pero si la iglesia no enseña eso, si solo ofrece experiencias emocionales, si solo ofrece promesas materiales, si solo habla de prosperidad sin hablar de integridad, entonces está formando discípulos que no conocen a Cristo, solo conocen un reflejo distorsionado de Él. En tiempos antiguos el Señor confrontó a los líderes espirituales que guiaban mal a su pueblo. En Ezequiel 13, Dios reprende a los profetas que hablaban paz cuando no había paz. Viendo vanidad y adivinando mentira, dicen: Jehová dijo, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ezequiel 13:6. Esto nos revela el peligro de construir mensajes sin respaldo divino, de proclamar bendiciones cuando hay desobediencia, de prometer paz cuando el pecado está reinando. En muchas iglesias hoy se ha hecho esto. Se profetiza bienestar, pero no se llama al arrepentimiento. Se ministra gozo, pero no se confronta la rebeldía. Y todo esto no es otra cosa que engaño. Porque no se trata de lo que la gente quiere oír, se trata de lo que Dios quiere decir. Cuando la sana doctrina desaparece, también desaparece la verdadera conversión. Se sustituyen nacimientos genuinos por afiliaciones emocionales. Se llenan listas de miembros, pero no se escriben nuevos nombres en el libro de la vida. Se multiplican asistentes, pero no discípulos. Y este crecimiento aparente solo agrava la situación porque hace más difícil discernir la falsedad. Una iglesia puede estar en expansión y al mismo tiempo estar en decadencia espiritual. Puede ser reconocida por muchos, pero rechazada por el cielo. Puede tener apariencia de vida, pero estar muerta. El Señor Jesús dijo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Esta declaración debería sacudirnos, porque el juicio no se basa en la reputación, sino en la realidad espiritual. El fundamento de la fe cristiana no es la aceptación social ni la popularidad del mensaje. El fundamento es Cristo. Y Cristo no suavizó su discurso para agradar. Él llamó al pecado por su nombre, llamó a la mujer sorprendida en adulterio a no pecar más, llamó a Nicodemo a nacer de nuevo, llamó a los ricos a dejarlo todo, llamó a todos a negarse a sí mismos. Nunca ofreció salvación sin renuncia, nunca predicó gracia sin verdad. Y por eso fue rechazado, perseguido, crucificado. Quien predica como Cristo será tratado como Cristo. Y quien predica solo para agradar, nunca estará proclamando el evangelio del reino. Es tiempo de volver a la palabra, de alinear los púlpitos al corazón de Dios, de dejar de construir mensajes que acarician el oído.
y comenzar a predicar con poder lo que transforma el alma. Porque solo la verdad santifica. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Cualquier mensaje que omita la verdad, que niegue la santidad, que evite la confrontación, no es un mensaje de Dios. Es una falsificación. Y quien lo predica está bajo maldición, como advierte Pablo. No por el tono, no por la intención, sino por la eternidad que está en juego. La iglesia no está llamada a entretener, sino a edificar. No está llamada a entretener, sino a santificar. No está llamada a motivar, sino a transformar. Y esa transformación solo ocurre cuando la palabra es predicada completa, sin añadir, sin quitar, sin suavizar, con autoridad, con fuego, con lágrimas, con urgencia, porque el tiempo se acorta y cada alma cuenta. Cuando se elimina la cruz del mensaje, también se elimina el poder. Cuando se omite la santidad, se apaga la presencia. Cuando se negocia la verdad, se corrompe el altar. Y cuando se reemplaza el evangelio por enseñanzas convenientes, la iglesia pierde su razón de existir. No entres en una iglesia que predica paz sin arrepentimiento, que promete cielos sin cruz, que habla de Dios pero no refleja su carácter, porque ese lugar, aunque se llame templo, no es refugio, es trampa. Y si no despiertas, puedes estar caminando hacia la perdición sin saberlo. Hoy Dios sigue hablando, no a través de lo que agrada, sino a través de lo que libera. Y la libertad solo viene cuando la verdad es anunciada con fidelidad. Si la iglesia donde estás ha sustituido la Biblia por frases agradables, si ha escondido la santidad para no incomodar, si ha convertido la gracia en excusa para el pecado, entonces ese lugar no te está salvando, te está adormeciendo. Y ese adormecimiento, si no se rompe, terminará en destrucción. Cristo no murió para que vivas cómodo en tu pecado, murió para rescatarte de él. Su gracia no es licencia para vivir como quieras, es poder para vivir como él quiere. Y toda iglesia que no proclame esto con claridad no es iglesia de Cristo. Es un sistema religioso más, disfrazado de verdad, pero apartado del camino. ¿Estás escuchando? Porque todavía estás a tiempo. La puerta sigue abierta, la palabra sigue viva, el Espíritu sigue llamando. Pero no será así para siempre. Busca la verdad, corre hacia la santidad y no pongas tu alma en manos de quien no tiene temor de Dios. El evangelio no es un juego, es vida o muerte, y tú mereces conocerlo completo, no solo lo que agrada, sino lo que transforma, porque solo eso puede salvar. En muchos lugares donde debería habitar la presencia de Dios, lo que domina es la emoción. Donde debería estar la palabra, lo que gobierna es la búsqueda de señales. Se ha sustituido la verdad eterna por experiencias momentáneas. Hay templos donde lo que se enseña ya no es el evangelio, sino un misticismo desenfrenado que explota el deseo humano de lo espectacular. Las luces, los cánticos, las danzas y las supuestas manifestaciones espirituales han tomado el lugar del mensaje claro, directo y transformador de las Escrituras. Lo que comenzó como una iglesia ha terminado convertido en un espectáculo. Y en medio de todo ese ruido, Cristo ha sido desplazado. Jesús advirtió con claridad que no todo lo sobrenatural viene de Dios. En Mateo 24, 24, Él dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas palabras son más actuales que nunca. Vivimos en un tiempo donde muchas iglesias se han convertido en escenarios teatrales, donde se manipulan las emociones, se fuerza la apariencia de
milagros y se tergiversa la función del Espíritu Santo. Lo sagrado se ha vuelto un espectáculo para atraer multitudes y el discernimiento ha sido reemplazado por el entusiasmo. En ese contexto, el pueblo pierde su capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo divino y lo carnal. El problema no radica en los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema es cuando las señales ocupan el primer lugar, cuando se busca más la experiencia que la verdad, cuando la fe se convierte en un deseo constante de emociones nuevas y manifestaciones visibles, se entra en un terreno peligroso, porque no todo lo que impresiona proviene del cielo. El enemigo sabe imitar. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este disfraz puede ser muy convincente, especialmente para quienes no conocen profundamente la palabra. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel fue testigo de poderosos actos divinos. Vieron el mar abrirse, el maná caer del cielo, las murallas de Jericó derrumbarse con un grito. Pero a pesar de todo eso, muchos de ellos endurecieron sus corazones y cayeron en idolatría. El libro de Números nos muestra cómo después de tantas señales, el pueblo fue seducido por prácticas paganas y se postró ante otros dioses. La presencia de lo sobrenatural no garantizó obediencia. De hecho, cuando las señales no fueron acompañadas por la verdad, el pueblo se desvió. Esa es la advertencia que muchos han ignorado. Hoy, en muchas iglesias se ha adoptado una cultura donde lo emocional tiene más peso que la verdad revelada. Las enseñanzas han sido sustituidas por gritos, los tiempos de adoración por espectáculos musicales y la guía del espíritu por impulsos descontrolados que se confunden con unción. No se examina si lo que ocurre está en línea con las Escrituras, porque el ambiente emocional ha adormecido el discernimiento. Y cuando no hay discernimiento, todo lo que brilla se asume como divino. Pero la Biblia no enseña eso. En Hechos 17:11, los bereanos fueron llamados nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es la actitud que hoy falta en muchos creyentes. Dios no se impresiona por aplausos, por saltos ni por luces. Él busca obediencia, Él busca corazones rendidos. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, lo primero que Dios le pidió fue reverencia. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Éxodo 3:5. La verdadera presencia de Dios no se manifiesta en el desorden, ni en la exaltación del hombre, ni en la manipulación emocional. Se manifiesta en el quebrantamiento, en el temor reverente, en la obediencia a su voz. En el Nuevo Testamento, los milagros que acompañaban el ministerio de Jesús siempre apuntaban a la verdad. Nunca fueron un fin en sí mismos. Jesús no hizo prodigios para entretener. Cada señal era una revelación del reino. Cada sanidad, una muestra de compasión y poder. Cada liberación, una evidencia de su autoridad sobre el mal. Pero jamás utilizó los milagros como espectáculo. Jamás permitió que lo adoraran por las señales, sino por quién era Él. En Juan 6, cuando la multitud lo seguía por el pan que habían comido, Él los confrontó. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6, 26. Esta confrontación causó que muchos se apartaran porque no buscaban al Salvador, sino sus beneficios. Una iglesia que convierte las señales en el centro del culto está desviando la atención del propósito de Dios.
Está sustituyendo la palabra por sensaciones. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando las señales se vuelven el fundamento de la fe, si en algún momento no hay milagro, la fe se quiebra. Si no hay profecía, la confianza desaparece. Si no hay emoción, se asume que Dios no está. Pero la fe verdadera no depende de lo que se ve o se siente. Hebreos 11:1 lo declara. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe no se desarrolla en iglesias donde todo se basa en emociones, sino en iglesias donde la palabra es el fundamento. Hay congregaciones que han levantado todo su crecimiento sobre una atmósfera de milagros. Las campañas se centran en promesas de sanidad. Las reuniones se promocionan como eventos proféticos. Las vigilias se convierten en maratones de experiencias sobrenaturales. Pero cuando se examina con cuidado, se descubre que la doctrina está vacía, que el evangelio no se predica en su totalidad, que el pecado no se confronta y que la figura central ya no es Cristo, sino el supuesto poder del lugar. Estas iglesias han caído en una trampa peligrosa, porque han cambiado la gloria de Dios por manifestaciones que alimentan el ego humano. La Escritura nos advierte que en los últimos tiempos muchos serán seducidos por el poder de lo visible. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10 se nos habla del hombre de pecado, cuya venida será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No se perdieron por no haber visto señales, se perdieron por no haber amado la verdad. Esa es la raíz del problema. Cuando se deja de amar la verdad, se comienza a aceptar cualquier cosa que se parezca a ella. Y en ese terreno, el enemigo siembra su engaño con facilidad. La verdad no siempre emociona, no siempre provoca aplauso, no siempre es popular, pero es la única que salva. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No dijo que serían libres por las señales, no dijo que serían libres por las experiencias. Dijo que la verdad era el camino a la libertad. Toda iglesia que reemplace esa verdad por sensaciones, aunque se vea vibrante, está espiritualmente vacía. El libro de Apocalipsis muestra un cuadro impactante. Una bestia que hace señales para engañar. Una falsa religión que tiene apariencia de piedad, pero niega el poder de la verdad. Estas imágenes no son simbólicas solamente, son advertencias. Porque la idolatría del espectáculo religioso no solo prepara a las personas para ser manipuladas, sino que endurece el corazón hacia el verdadero evangelio. Cuanto más una persona se acostumbra a un evangelio sensacionalista, más difícil le resulta recibir una enseñanza sobria. Se vuelve dependiente del impulso, del ambiente, de la euforia. Y cuando la palabra viene a confrontar, la rechaza porque ya no sabe escuchar sin sentir. Pablo instruyó a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a reprender, a exhortar con toda paciencia y doctrina. No lo mandó a crear ambientes emocionales. No le pidió que buscara señales para atraer gente. Le encomendó la verdad, sabiendo que esa verdad es suficiente para salvar, transformar y edificar. Toda iglesia que deja de hacer esto ha dejado su llamado original. Puede seguir funcionando como institución, pero ya no es una iglesia de Cristo. La verdadera presencia de Dios no se mide por la intensidad de un grito ni por la agitación de un cuerpo. Se manifiesta en frutos, en vidas transformadas, en pecadores arrepentidos, en santidad que crece, en humildad que se fortalece, en corazones que aman la palabra. Allí está Dios, no donde más se siente, sino donde más se obedece, no donde hay más espectáculo, sino donde hay más verdad. Porque la verdad no necesita adornos para ser gloriosa.
Su poder está en su pureza, en su firmeza, en su alineación con el carácter de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza que se manipula, es una persona divina que se honra. Él no actúa bajo el capricho humano, sino según la voluntad del Padre. Él no se mueve en el desorden, sino en la obediencia. En 1 Corintios 14, 33, Pablo dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Toda manifestación que produce desorden, que confunde, que distrae, no proviene de Él. Aunque emocione, aunque impresione, aunque se celebre, si no produce santidad, si no exalta a Cristo, si no está conforme a la palabra, es fuego extraño. El camino de Dios no necesita ser adornado con trucos, no necesita efectos ni teatralidad. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a recibir la verdad y una iglesia dispuesta a proclamarla sin adulterarla. La presencia de Dios no necesita espectáculo para ser poderosa. Su santidad es suficiente para quebrar el alma, su palabra para renovar la mente, su amor para restaurar el corazón. Todo lo demás, si no está sometido a su voluntad, es una distracción. Y muchas iglesias están llenas de distracciones disfrazadas de unción. Hoy más que nunca el llamado es a despertar, a discernir, a volver a la palabra, a no buscar emociones, sino verdad, a no seguir señales, sino a Cristo, porque solo Cristo salva, solo su palabra permanece, solo su Espíritu guía a toda verdad. Todo lo demás, aunque parezca espiritual, si no está enraizado en Él, terminará en ruina. No entres en una iglesia donde lo espectacular ha reemplazado a lo sagrado, donde el mover ha sustituido al mensaje, donde las emociones han eclipsado la Escritura, porque ese lugar no está alimentando tu alma, la está adormeciendo. Aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay verdad. Búscala, abrázala, defiéndela, porque el espectáculo pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. En muchas iglesias de hoy el silencio ha sido disfrazado de compasión y la omisión ha sido revestida de amor. El pecado se ha sentado cómodamente en los bancos, ha subido a los altares, ha tomado el púlpito y nadie lo interrumpe. Se le hace espacio en nombre de la inclusión, se le tolera por miedo a la confrontación, se le normaliza para no ofender. Pero Dios no guarda silencio cuando el pecado ocupa un lugar que no le pertenece. Su palabra no fue entregada para agradar sensibilidades humanas, sino para establecer verdad, justicia y santidad. Y en el momento en que una iglesia decide callar lo que Dios manda decir, deja de ser suya. Pierde su autoridad, pierde su función, pierde su rumbo. Jesús nunca escondió la verdad para conservar seguidores. Nunca suavizó su mensaje para proteger reputaciones. Nunca diluyó su palabra para no incomodar. Dijo lo que debía decir aunque lo odiaran por ello. Llamó al pecado por su nombre. Denunció la hipocresía de los fariseos. Expuso la corrupción del templo. Enfrentó a quienes torcían la ley para su conveniencia. Y lo hizo con autoridad divina, porque la luz no pacta con las tinieblas, no las negocia, no las tolera, las expone, las reprende, las vence. El que dice que sigue a Cristo pero se niega a hablar del pecado no ha entendido el corazón del Evangelio. No hay redención sin confrontación, no hay gracia sin verdad, no hay salvación sin arrepentimiento. En Apocalipsis 2:20, el Señor reprende a la iglesia de Tiatira con palabras directas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El juicio no fue por practicar el pecado, sino por permitirlo, por no corregirlo, por dejarlo crecer sin oposición. Tolerar el mal es ser cómplice de él. Callar ante la maldad es respaldarla con el silencio. Y esa complicidad espiritual tiene un peso eterno. Cuando una congregación prefiere la paz aparente a la corrección bíblica, está construyendo sobre arena.
Cuando los líderes eligen evitar la confrontación para no perder asistentes, están sacrificando la fidelidad en el altar de la popularidad. Esa clase de iglesia se convierte en un refugio para el pecado, no para el pecador arrepentido. Es un lugar donde las almas no son sanadas, sino adormecidas. Donde no se forma el carácter de Cristo, sino una versión distorsionada de la fe que acomoda todo y transforma nada. El amor bíblico no es un sentimiento tolerante, es una acción santa. Ama al pecador, pero odia el pecado. Busca restaurar, no encubrir. Busca salvar, no suavizar. En 1 Corintios 13:6 se declara que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El verdadero amor no se celebra cuando el pecado reina sin oposición. El verdadero amor confronta, porque entiende que permitir que alguien continúe en una vida que lo separa de Dios no es misericordia, es crueldad espiritual. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, no un lugar de conformidad, no un centro de comodidad, sino una comunidad de luz. Cuando esa luz se apaga, las tinieblas se acomodan. Cuando el mensaje se convierte en un eco del mundo y ya no en una voz del cielo, lo que queda no es evangelio, sino una versión humanista vacía de poder. La tolerancia que muchos aplauden no es virtud cuando traiciona la palabra. No es amor cuando encubre la rebeldía. No es misericordia cuando permite que el pecado siga destruyendo vidas sin que nadie lo interrumpa. En el Antiguo Testamento, el profeta Elí fue severamente juzgado por no reprender a sus hijos, aunque sabía que pecaban contra Dios dentro del templo. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice el Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. El problema no fue ignorancia, fue omisión. Elí sabía, pero no hizo nada. Calló cuando debía hablar. Permitió cuando debía corregir. Y ese silencio le costó el juicio de Dios sobre su descendencia. Esta historia nos grita una verdad que no se puede ignorar. La falta de acción ante el pecado no es neutralidad, es desobediencia. Hay iglesias que han dejado de ser santuarios y se han transformado en espacios cómodos para las obras de la carne, donde la fornicación no se confronta, donde el adulterio se justifica, donde la mentira se disfraza de estrategia, donde la rebelión se celebra como autenticidad. Todo esto se esconde bajo discursos que invocan amor, aceptación y crecimiento. Pero cuando el fruto no es santidad, el árbol está enfermo. Y tarde o temprano, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No lo dice el hombre, lo dijo el Maestro en Mateo 7:19. Cuando la iglesia deja de confrontar el pecado, pierde su autoridad espiritual. Puede seguir funcionando, pero no transforma. Puede seguir convocando, pero no edifica. Puede tener un mensaje, pero no tiene poder. Porque el poder del Evangelio está en su capacidad de romper cadenas, de derribar fortalezas, de traer luz donde había oscuridad. Y eso no ocurre cuando se camina con neutralidad. O se está con la verdad, o se está contra ella. No existe punto medio en el reino de Dios. La palabra de Dios está llena de llamados a la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en 1 Pedro 1:16. Este mandato no se ha anulado, no ha sido actualizado para agradar a la cultura contemporánea. No ha sido suavizado para ser más accesible. Sigue en pie, con la misma fuerza, con la misma urgencia. Toda iglesia que decida ignorarlo, que decida adaptarse al sistema del mundo, que decida callar lo que la Biblia grita, está encaminando a su gente a la ruina eterna.
El silencio ante el pecado es una puerta abierta al engaño. Cuando no se predica sobre el juicio, sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad de una vida separada del mal, el pueblo comienza a creer que todo está bien. Se relaja, se adormece, se endurece. Y llega un momento en que ni siquiera reconoce su condición. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba rica, que no necesitaba nada. Pero Jesús la ve diferente. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Esa distancia entre la percepción humana y la realidad espiritual es lo que ocurre cuando se deja de predicar la verdad completa. El Espíritu Santo no opera en ambientes donde el pecado es tolerado sin arrepentimiento. Su presencia se entristece, su poder se retira, su voz se apaga. Y aunque el culto siga, aunque la música suene, aunque las manos se levanten, ya no hay gloria. Porque la gloria no habita donde se rehúsa la corrección. La gloria no permanece donde el pecado se normaliza. La gloria no se manifiesta donde el altar ha sido profanado por el silencio. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17 afirma, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta no es una advertencia para el mundo, es para la iglesia, para aquellos que han recibido la luz, pero la han escondido, para aquellos que conocen la verdad, pero la han enterrado bajo excusas religiosas, para aquellos que tienen un llamado a hablar, pero han preferido callar. El Espíritu no fue dado para que la iglesia sea popular, fue dado para que sea santa. La palabra no fue escrita para ser editada según los tiempos. Fue escrita para ser obedecida sin condiciones. Toda iglesia que niegue esta realidad, que camine en compromiso con el pecado, que normalice lo que Dios llama abominación, se está alejando de su propósito. Está traicionando su llamado. Está perdiendo su conexión con la cabeza, que es Cristo. No se puede amar a Dios y proteger el pecado al mismo tiempo. No se puede predicar la cruz y acomodar al mundo en la misma plataforma. No se puede servir a la verdad y esconderla por temor a la reacción. La iglesia que Dios honra es aquella que no tiene miedo de hablar lo que Él manda, aunque el mundo se levante. Es aquella que no comercia con la corrección. Es aquella que sabe que el silencio puede costar almas y que una sola vida vale más que 1000 opiniones humanas. La fidelidad no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la profundidad del mensaje. Una iglesia puede ser pequeña, pero poderosa si proclama la verdad. Puede ser rechazada por muchos, pero aprobada por el cielo. Puede ser incomprendida por el mundo, pero amada por el Padre. Porque donde hay verdad hay libertad. Donde hay santidad hay gloria. Donde hay obediencia hay fruto eterno. Dios no está buscando iglesias famosas, está buscando iglesias fieles. No está buscando plataformas grandes, sino altares limpios. No está buscando ruido, sino reverencia. Y toda iglesia que pretenda representar al reino debe alinearse con el Rey. Si no hay confrontación con el pecado, no hay evangelio. Si no hay llamado a la santidad, no hay poder. Si no hay obediencia a la palabra, no hay gloria. Es tiempo de volver, de arrepentirse del silencio, de alzar la voz con autoridad, con amor, con verdad, de predicar la palabra sin adulterarla, de restaurar el altar, de limpiar la casa, de buscar el rostro de Dios. Porque si Él encuentra un pueblo que no tolera el pecado, que no pacta con las tinieblas, que no cede al miedo, su presencia volverá. Y con ella, la vida, la verdadera vida, la que transforma, la que libera, la que permanece para siempre. Cuando la casa de Dios se convierte en un lugar de comercio, lo sagrado se pervierte.
El altar deja de ser un sitio de rendición para transformarse en una plataforma de negocios espirituales. En lugar de alimentar el alma, se vende esperanza. En lugar de guiar al arrepentimiento, se comercia con la fe. Jesús no fue indiferente ante este tipo de distorsión. Cuando entró al templo y vio a los cambistas, su reacción fue contundente. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. No fue una queja suave, fue una denuncia firme, una purificación del templo, una confrontación con quienes habían transformado la adoración en transacción. Hoy ese espíritu no ha desaparecido. Hay iglesias donde la manipulación financiera es constante, donde la prosperidad es el eje del mensaje y la generosidad, en lugar de ser fruto del amor a Dios, se convierte en un requisito para recibir bendición. Se predica que el favor divino está condicionado al monto de la ofrenda. Se establece una falsa equivalencia entre fe y riqueza. Se promueven pactos económicos como llaves para abrir el cielo. Pero Dios no se compra. Su gracia no se vende. Su favor no se subasta. Cuando se condiciona la bendición a una transacción monetaria, se está pervirtiendo el evangelio. La palabra nunca enseñó que el dinero fuera el medio para recibir poder espiritual. Pedro reprendió a Simón el mago con severidad cuando intentó comprar el don del Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Esa respuesta sigue vigente. Dios no se deja impresionar por cifras. Él mira el corazón. El dar es una expresión de adoración, no un billete para obtener milagros. Cuando las iglesias convierten el diezmo en una herramienta de manipulación, están construyendo un sistema de control y no de comunión. El enfoque bíblico de la provisión es totalmente distinto. Jesús enseñó a confiar, no a negociar. Dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. No prometió riquezas a cambio de siembras, sino añadiduras como resultado de una vida rendida. Las bendiciones vienen por obediencia, por caminar en fidelidad, por vivir conforme a su voluntad, no por comprar el favor divino con ofrendas. Toda doctrina que enseña lo contrario desvía el corazón del creyente, lo aleja de la cruz y lo encadena al afán por lo material. Cuando el altar se transforma en mercado, la presencia de Dios se retira y lo que queda es un sistema religioso que opera pero que no transforma, se mueve pero no sana, predica pero no libera. Es una sombra sin sustancia, una apariencia sin poder. Es tiempo de volver a la pureza del evangelio, donde la fe no tiene precio y donde la salvación no se vende, porque Dios sigue siendo santo y su casa no está en venta. Una iglesia puede conservar su nombre, su edificio, sus actividades y su estructura, pero haber perdido la esencia del evangelio. Puede seguir mencionando a Cristo, puede continuar celebrando reuniones, puede aparentar vida y estar completamente muerta. El peligro más sutil no está en la persecución externa, sino en la ausencia interna de la verdad. Cuando la cruz deja de ser el centro, cuando la palabra ya no es la autoridad suprema, cuando la presencia del Espíritu es sustituida por formas religiosas, se instala una apariencia de piedad que engaña, paraliza y desvía. La Escritura habla de esto con una claridad alarmante. En Apocalipsis 3:1 el Señor dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No eran ateos, no eran paganos, no habían abandonado la religión, tenían nombre, tenían actividad, pero estaban espiritualmente desconectados. Esta es la condición de muchas iglesias que han reemplazado la vida del Espíritu por una rutina vacía. Conservan los cantos, los rituales, los mensajes,
pero carecen de convicción, de santidad, de transformación real. Han cambiado el poder del Evangelio por programas humanos, por estructuras sin fuego, por liturgia sin presencia. El apóstol Pablo advierte sobre los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, según a Timoteo 3:5. Esta negación no siempre es verbal, es visible en la falta de frutos, en la indiferencia ante el pecado, en la resistencia a la corrección, en la tibieza espiritual. Es fácil levantar manos, citar versículos, asistir a reuniones. Lo difícil es rendirse verdaderamente, morir al yo, cargar la cruz cada día. Cuando eso se omite, lo que queda es religión, no redención, activismo, no vida, costumbre, no conversión. El corazón del Evangelio es Cristo crucificado y resucitado. Su muerte no fue simbólica, fue total. Su sangre no fue ritual, fue redentora. Su resurrección no fue una historia inspiradora, fue una victoria eterna sobre el pecado, la muerte y el infierno. Y toda iglesia que no exalta ese mensaje con claridad, con urgencia, con santidad, ha perdido el rumbo. La iglesia no fue diseñada para adaptarse al mundo, sino para confrontarlo con la verdad. No fue llamada a entretener, sino a edificar. No fue comisionada para agradar, sino para transformar. Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. No algo, nada, sin su presencia, sin su dirección, sin su poder, la iglesia se convierte en una institución más. Puede tener estrategias, metas, impacto social, pero no tendrá la unción que rompe yugos, ni la autoridad que cambia vidas. Y cuando eso se pierde, la gente sigue asistiendo, pero no es transformada. Se sienten mejor, pero siguen esclavizados. Escuchan palabras, pero no escuchan la voz de Dios. Participan, pero no caminan en novedad de vida. Lo más peligroso de esta condición es que parece correcta. La religiosidad crea una ilusión de seguridad. Hace creer que todo está bien porque se mantiene una forma externa. Pero Dios no ve lo que el hombre ve. Él escudriña el corazón. Y si no hay fuego en el altar, si no hay quebranto en la oración, si no hay reverencia en la adoración, si no hay obediencia en la vida, entonces no hay vida. Aunque el templo esté lleno, aunque el culto sea largo, aunque las palabras suenen espirituales. El llamado de Cristo a la iglesia de Sardis no fue una condena final, fue una advertencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. El Señor aún espera que haya un despertar, que se sacuda el letargo, que se vuelva al primer amor, que se restaure lo esencial. Porque mientras haya verdad, mientras haya palabra, mientras el Espíritu hable, todavía hay esperanza. Pero no hay tiempo para la complacencia, no hay espacio para seguir ignorando lo que está apagado. No hay lugar para tolerar una iglesia sin cruz, sin fuego, sin fruto. Es urgente volver, es necesario arrepentirse, es vital rendirse completamente, porque de lo contrario, esa religión vacía no solo es ineficaz, es peligrosa. Conduce a una falsa seguridad, a una fe sin salvación, a una vida sin transformación. Y el destino de esa condición no es la vida eterna, sino la ruina. El juicio comenzará por la casa de Dios, por aquellos que sabían pero no vivían, que conocían pero no obedecían, que profesaban pero no se rendían. La iglesia no puede ser tibia, no puede ser un museo de doctrinas muertas, no puede ser una estructura sin fuego. Debe ser un cuerpo vivo, una novia preparada, una lámpara encendida, porque Cristo no viene por templos lujosos ni por sistemas organizados. Viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, poderosa, despierta. Y solo aquellos que estén vivos espiritualmente
serán hallados fieles. Una iglesia sin el poder de la cruz no tiene destino en el reino. Puede conservar tradición, pero no legado. Puede tener reconocimiento humano, pero no aprobación divina. Y si no hay transformación, no hay testimonio. Si no hay convicción, no hay fruto. Si no hay espíritu, no hay vida. Y sin vida, la muerte espiritual avanza sin freno. Por eso no entres en una iglesia que ha negado el poder de la cruz. Porque donde no hay cruz, no hay redención. Y donde no hay redención, no hay esperanza. Solo apariencia. Solo ruina. Solo muerte. La mayor tragedia espiritual no es ser perseguido por el mundo, sino ser adormecido dentro de una iglesia que perdió la verdad. La ruina eterna no siempre comienza con una negación abierta, muchas veces inicia con una aceptación sutil, con un conformismo que parece devoción, con una rutina que parece fe. Lo más peligroso no es el pecado descarado, sino la costumbre religiosa que ya no produce arrepentimiento. Y es en esa frialdad disfrazada de santidad donde muchos están perdiendo su alma sin darse cuenta. La advertencia de Dios no es para infundir miedo, es para despertar corazones. Hoy no te llamamos a abandonar la iglesia, sino a buscar con discernimiento la que aún arde con fuego santo, la que no negocia la verdad, la que vive lo que predica. Porque sí existen iglesias que guardan la palabra, que aman la santidad, que permanecen firmes en medio del desvío. El desafío no es conformarte, sino alinearte. No es seguir la multitud, sino seguir al Cordero. No es mantenerte en movimiento, sino caminar en dirección correcta. La eternidad no se juega en el mundo. Se decide muchas veces en el tipo de iglesia que eliges hoy. ¿Estás dispuesto a volver a la verdad, cueste lo que cueste?